Io amé un país che m'és una doncella, un rumorondo, un cuir sin fin, un árbol suave. Yo amé un país y de él traje una estrella que me es herida en el costado y traje un grito de mujer entre mi carne. En la noche balsámica, noche joven y suave, cuando las altas hojas ya son de luz eterna. Aurelio Arturo es silencio. El alfarero de la tierra y el barro que lo viera nacer. Aurelio Arturo es el poeta de la sencillez. Aurelio Arturo es un poeta esencial. Aurelio Arturo es el que profiere palabras desde el sur. Es el poeta por antonomasia, porque publicó poco y lo que publicó es perdurable. En un solo libro, o lo que podríamos llamar un solo poema, logra una esteticidad de la existencia y del sur. Pocas palabras no significa una limitación, sino una relación con la eficacia. El lector admirativo de Aurelio, si es así verdaderamente, se formó porque leyó 13 poemas. Es una poesía donde se asocian muy bien lo lírico y lo narrativo. Lo que es bueno por poco. No es la abundancia medida en metros, sino más bien la abundancia medida en métrica. Para él, el sonido de las palabras era algo importantísimo. Se relacionan con las profundidades del canto. La novedad es que está preparado ese canto para ser leído. Es una poesía tremendamente sugerente, donde no tenemos clara la frontera entre la realidad y la ensoñación. La obra de Aurelio Arturo es corta, unos cuantos poemas, pero en ellos está un bello espíritu que avanza y en potencia, ya manifestándose, la futura creación admirable. A él le está encomendada la gloria de llevar en la tierra de las tradiciones la bandera de la vanguardia. Lo notable de Aurelio Arturo es que no hay como nada explícito. Hace una poesía muy distinta a la que hacen los poetas anteriores a él. Nubes de luz blanca y brisa de hojas verdes. Y entonces hay un texto espléndido de Álvaro Mutis que él escribió a petición mía para el número de Golpe de Dados que hicimos cuando murió Aurelio, en que cuenta cómo en algún momento dado él descubrió a Aurelio Arturo en una población mexicana y se le reveló a Aurelio Arturo. Entonces yo creo que en relación con García Márquez también sucedió lo mismo. Yo creo que la verdadera ruptura literaria en Colombia y en América Latina está en Aurelio Arturo porque inventa la posibilidad de lo elemental para decir lo que somos. García Márquez quiso escribir ya sus memorias, siempre tenía presente un verso de Aurelio Arturo: los días que uno tras otro son la vida. Y en esa entrevista precisamente hace alusión a cómo ese es un ejemplo espléndido para titular unas memorias o un libro de cuentos sobre la distancia. Y entonces cuando murió mi mamá, dijo que él no resistía, que le parecía que cuando llegaba a la casa estaba ella presente. Y resolvió venirse y me dijo, no vaya a decir nada, nada.
el significado quichua de la unión como Hayak, en el sentido de que Hayak significa justamente unión, unión de hombre y mujer, unión de los tiempos pasados y presentes, unión del norte andino con el sur andino y unión de los Andes con el Amazonas. Como es muy hermoso el canto que hace a los tambores, que eso se ve que es una reminiscencia a una parte negra, no sé cuál de las partes negras de Nariño. Este cruce de caminos entre lo clásico, una contemporaneidad con gestos modernos y una posmodernidad insinuante, todo está acá. Por eso nuestra riqueza, yo creo que no está en la competitividad y en la productividad, cuanto que en apreciar este mundo como bello. Lo que subsiste es algo que quizás se nutrió muy presumiblemente de Nariño, pero que quedó transformado en otra cosa que es capaz de decirle cosas a personas de otros ámbitos. Y solamente es capaz de partir, pero llevando su aldea hasta la propia Bogotá, donde termina, pero termina encerrado en el propio paisaje, en su propio país del sur. Entonces mi papá se puso a averiguar y ya le dijeron que era que se venía para acá, pero a pie, imagínense. Querido papá, ya hace algún tiempo que recibí carta suya. Me alegra mucho que usted no me regañara en esa carta. La literatura me había alocado como a Don Quijote lo alocaron los libros de caballerías. Yo rimaba, leía y escribía. Estaba hecho un poeta y había descuidado el álgebra y el francés. Aurelio Arturo fue un gran juez, fue un gran magistrado. Imagínese usted la relación que puede haber entre el poeta y el abogado, pues. Aurelio se deslizaba como una sombra entre los juzgados y entre los cafés. Yo me quedaría con ambos, con el poeta porque es un inmenso poeta y con el jurista porque fue un hombre capaz, con conocimientos. Él era el poeta, ¿no? Él estaba en un ámbito supremamente diferente al prosaico del derecho, ¿no? Él había sabido conjugarlas, entonces eso por una parte explica su vida y por otra parte, en cierto modo, explica su obra, pero es que la poesía no tiene explicación. Hasta mañana, mi doctor. Hasta mañana, Teobaldo. Yo sé que la crítica ha mirado el sur como una cuestión metafórica muy amplia en relación tal vez con centro y periferia, lo que nosotros somos como continente americano, y hay algo de eso en el trasfondo. Él está hablando de América, él está hablando de los orígenes, está hablando de un mundo primordial, pero yo creo que está hablando básicamente de su sur, el que vivió, el que le perteneció.
que es el de la región de Nariño. El sur, en la poesía de Aurelio Arturo, es el norte de su inspiración. El sur de él es un sur esencial, es el sur de su contorno. El de Aurelio Arturo, por fin, es un sur universal. Es un mundo posible. Otros valores míticos que desaparecieron con la llegada de la conquista patriarcal, la conquista española, y taparon algo que late en la poesía de Aurelio Arturo, que es la fascinación con la mujer. Podemos aproximarnos a la idea de que nuestra historia ha sido distinta y de ahí a tener toda la ilusión y todo el derecho a poder suponer que nuestra historia no solamente ha sido distinta, sino que sobre todo puede ser mejor, hay muy poquito. Y eso es lo que está concentrada en esa sentencia de Aurelio Arturo de imaginar un país que sueña. Hay un gran pintor, Joaquín Torres García, que es muy curioso porque invirtió el mapa de América Latina. Lo puso, digamos, cabeza abajo y en alguna forma puso una frase en ellos, en esa, digamos, transformación del mundo y de la perspectiva. Dijo, nuestro norte es el sur. Entonces, para mí, ese sur de Aurelio Arturo es nuestro norte. ¿Cómo la visión de Aurelio Arturo se adelanta a lo que hoy interpretamos? El mundo se mundializa, pero la reacción fundamental es validar la localidad, lo local, nuestros lugares, nuestros pequeños rincones. Yo creo que ese país que sueña Aurelio Arturo es ese, el universal lugar. Mi hijo, ¿me puede colaborar? Buenas tardes, señora. Busco la oficina de los predios del sur. El viento fiel que mece mi poema, el viento fiel que la canción impele, hojas meció, nubes meció, contento de mecer nubes blancas y hojas verdes. Yo soy la voz que al viento dio canciones puras en el oeste de mis nubes. Mi corazón en toda palma, roto dátil, unió los horizontes múltiples. Sí, señora. Subo al 5º piso. Yo pensé que el surrealismo me iba a suministrar algunos elementos para comprender esa lógica llena de muchas lógicas contenida en la obra de Aurelio Arturo. Y no me equivoqué. Indudablemente, cuando yo trabajé, por ejemplo, los ejercicios que ellos hacían, ellos tienen una serie de ejercicios creativos, uno que llaman, por ejemplo, los cadáveres exquisitos. A partir de la fragmentación, ellos inicialmente empiezan a hacer un trabajo desde el punto de vista del concepto de la idea, y después fragmentan una hoja de papel, un plano, para trabajar en cada fragmento en forma separada, para después integrarlo y buscándole unidad conceptual a la estructura. Él se la pasaba repitiendo las palabras auditivamente. La reiteración de esas imágenes es parte esencial de lo que nos quiere comunicar. Para ver cómo sonaban y cómo no solo la parte de la imagen auditiva, sino la imagen visual, ¿no? Cómo se veía una palabra detrás de otra. Pero esa manera de decantar y esa autocrítica tan tremenda que uno adivina en su poesía, de alguna manera dio pie a que hoy se crea que lo muy breve es mucho mejor que lo extenso. Lo que originalmente, en algunos casos, puede ser un manuscrito muy extenso, como en este caso, que son 2 o 4 páginas manuscritas, en algún momento esas páginas escritas en verde pasan a ser escritas en un papel más delgado y cambia el color del bolígrafo o el color de la pluma, en este caso es violeta, y luego esa página vuelve a crecer, regresa al verde de todos los colores. Aquí se va simplificando la poesía y posteriormente de esas 8 páginas manuscritas
Aurelio Arturo saca 2 páginas, 2 hojas llenas de hablas mecanografiadas. La mecanografía también tiene el cuidado, seguramente, para orientarse en los ritmos de escritura. Utiliza tintas de cintas distintas, de colores, en un caso rojo y en otro caso un verde mucho más tenue. Después, esas 2 páginas mecanografiadas las transforma en esta hoja, en donde, de nuevo, en una misma hoja están copias mecanografiadas y fragmentos manuscritos. Y todo esto se concentra finalmente en esta hoja llena de habla. He escrito un viento, un soplo vivo del viento entre fragancias, entre hierbas mágicas. He narrado el viento, solo un poco de viento. Lo curioso de Aurelio es cómo vino del silencio a la música y de la música al silencio. Llegamos a urgencias y cuando íbamos entrando, de pronto él dice, ¿y esto tan bonito qué es? Y yo me quedé, pues vi, en realidad el día estaba muy bonito, pero lo miré a él y vi que no estaba mirando realmente lo que estaba ahí enfrente, tenía la mirada perdida. Unas palabras que, más allá de la historia, parecen provenir desde los tiempos sin tiempo del mito. Esa es la razón para considerar la voz de Aurelio Arturo como tantas voces de otros poetas y poetisas de Nariño, que son de la tribu de los chamanes, de los cantores del sur. Uno ya, hablando con él, notaba que internamente sí tenía una vida que era vivía tanto lo que sentía, lo que leía, lo que pensaba. No era que le costara trabajo escribir a mano, sino que se abstraía. Por ejemplo, cuando uno regresa de un shock, no puede contar lo que vivió en estado inconsciente. En sus escritos se nota, hay algunos especialmente en que la letra de los primeros renglones es perfectamente legible, luego se va volviendo taquigráfica y por último es un jeroglífico prácticamente indescifrable. O por el contrario, está la experiencia que uno ha vivido, que lo que trae de esas tierras de maravilla es nada entre las manos, porque las maravillas que uno ha vivido lo han cegado. Y hay un poema justamente de Aurelio Arturo donde dice, si de tierras hermosas regreso, no traigo nada, me cegó su resplandor.
ya ocultarme en tu recuerdo inmenso, que me toca y me ciñe como una niebla amante, y que la tibia tierra de tu carne me añore, oh isla de alas rosadas, plegadas dulcemente. Oigo crecer las mujeres en la penumbra malva y caer de los párpados la sombra, gota a gota. ¿Qué es el hombre? La palabra hecha de fatiga y sudor y sangre. Y en este umbral pulido por tantos pasos muertos. Oíd el canto dulce de las tierras de nadie. Tanta belleza es cierta, viva, sensual, sencilla. No obstante, todo aquí habla de otras tierras más dulces. Todo es aquí presencias y hablas de maravilla. Y a la mitad del camino de mi canto temblando me detuve, y no tiembla entre sus alas rotas con tanta angustia un ave que agoniza, cual pudo mi corazón luchando entre cielos voraces. Cortar los árboles, hacer canoas de los troncos, ir por los ríos del sur, decir canciones. Era bueno trabajar entre ricas maderas en el sur. En el sur vi rebaños de nubes y mujeres tan leves como el viento que mece la siesta de los árboles. Hace siglos, la luz es siempre nueva. A ti, lejano Esteban, que bebiste mi vino, te lo quiero contar, te lo cuento en humanas míseras palabras. Cuando estás en la sombra, cuando tus sueños bajan de una estrella a otra hasta tu lecho, cuando entre tus propios sueños eres humo de incienso, quizá entonces comprendas, quizá sientas por qué en mi voz y en mi palabra hay niebla. Te hablo de un bosque estasiado que existe solo para el oído y que en el fondo de las noches pulsa violas, arpas, laudes y lluvias sempiternas. Te hablo también entre maderas, entre resinas, entre millares de hojas inquietas de una sola hoja, pequeña mancha verde de lozanía, de gracia, hoja sola en que vibran los vientos que corrieron por los bellos países donde el verde es de todos los colores, los vientos que cantaron por los países de Colombia.